¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de Tucumán. Vamos a conocer al autor más joven de Tucumán, Bautista Martínez Brover. Tiene 9 años nada más y ya ha publicado El Dragón y la Gema Dorada, que hasta fue presentado en la Feria del Libro. Su mamá, que es Paola Machuca, le transmitió la pasión por los cómics. Y también su profesor intervino en su formación, ¿no? Federico Borges, quien lo impulsó a realizar este libro. No les cuento más nada, lo disfrutamos. Vamos. Yo me llamo Bautista David Martínez Brover, tengo 9 años y yo vivo en Tucumán. Mi cuento se llama El Dragón y la Gema Dorada y se trata de un científico llamado Dr. Fénix que crea una gema, pero que sin querer le tiene una pócima que le da poderes. Después le encuentra un chico llamado Marco y después le roba un dragón. Y Marcos con su amigo llamado Mike la tienen que ir a recuperar. Un día en clase, charlando en clase con todos, pregunté qué es lo que más les gustaba, cuál era su sueño, qué es lo que querían hacer cuando sean grandes. Y una de las cosas que dijo Bauti que le gustaba hacer cuando sea grande, le gustaría hacer, era ser escritor y ser músico. Entonces después corrigiendo carpetas y viendo qué es lo que hacía todos los días, me di cuenta que Bauti siempre escribía lo mismo sobre el mismo tema. Entonces me acordé del sueño de ese y lo traje acá a la biblioteca y le dije, mira Bauti, así se hace un libro, se demora tanto, lleva mucho tiempo escribirlo, producirlo, corregirlo. Y yo te ayudo si vos querés, lo hacemos juntos, pero vos escribís, yo te ayudo. Y bueno, se largó a llorar, me dijo, sí, lo hagamos y así empezó. El primero que se enteró en realidad fue mi papá y después se enteró mi mamá en la presentación, del libro de acá. Cuando lo presentó acá se enteró. Bueno, mi papá se enteró por los derechos de autor y después dijimos a mi mamá unos días antes de la presentación del libro. Y entonces, bueno, así pasó. También reaccionaron muy contentos, la verdad. Mi papá también estaba muy contento y mi mamá cuando se enteró estaba con lágrimas en los ojos, tenía lágrimas. Bueno, fue la verdad que para mí una sorpresa. Yo me enteré unos días antes de la muestra que me contaron porque mi marido decía que no podía no saber y llegar ese día y que sea todo a esa dimensión. Me dijeron, bueno, tenemos un acto, te contamos que Bauti hizo un libro. Y yo me enteré hace muy poquito de ese marido y es una sorpresa para vos. Yo me quedé helada porque un libro, no entendía nada. Y el día de la muestra, la verdad que fue una sorpresa gigante. Nunca dimensionamos lo que realmente era. Llevo, más o menos empezamos en abril, por ahí del año pasado. Yo le regalé una libretita marrón que tenía, que es una agenda, que esa agenda era su secreto, digamos, porque él iba y volvía con su agenda. Después, cuando ya terminamos, ya casi agosto, será por ahí más o menos, que ya estaba todo cerrado como para empezar a largar el libro.
yo cuando recibí me acuerdo que estábamos de vacaciones en la próxima invierno, y yo recibí el PDF de la profe Ludmila, y me largué a llorar porque yo dijo, o sea, no es mi hijo, pero lo sentía como mío, por todo lo que yo lo había acompañado y por lo que sabía que es lo que iba a sentir él cuando lo lea también, ¿no? Y me emocioné muchísimo porque yo también sabía que ya habíamos terminado con todo. Los dibujos del libro están hechos por mis compañeros. Se sorprendieron, la verdad. Le han encantado cómo le ha quedado el libro. En la presentación hemos dado un libro a cada uno de mis compañeros. Y sí, lo firmé. He firmado varios libros. Yo el consejo que daría desde mi humilde lugar es que los escuchemos. Que los escuchemos a los chicos, porque a veces nos pasa que entre el trabajo, la casa, la diaria, los otros hijos, no escuchamos. Y yo creo que ahí está la cuestión, poder ponerles el oído atento y ahí vas a saber, digamos, qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que realmente les apasiona, lo que les pasa. Como siempre, a todos mis alumnos, ¿no? Siempre les digo lo mismo, ojalá que cumplan todos los sueños que tienen, que Bauti ya logró uno, que es hacer su libro. Le deseo que pueda ser el gran músico que quiere ser cuando sea grande también. Y sí, yo lo veo un nene, yo en adulto, lo veo realizando muchas cosas buenas, porque es un chico que siempre va para adelante y ya tiene su carácter así, ¿no? Que le gusta y lo logra porque lo viene trabajando durante mucho tiempo. Puedo decir que van a haber más portales y más cosas. Muchas más cosas, pero primero lean el primer libro. Primero lean porque si no, no van a entender nada. Los invito a conocer a otro de los tantos buenos artistas que hay en Tucumán. En esta oportunidad les quiero presentar a Nelson Velardes Lay, que es un artista plástico que es oriundo de la ciudad de Trancas y participó en múltiples exposiciones locales, también nacionales, y ha sido seleccionado para muchos salones de pintura realmente importantes. Vamos entonces al encuentro en Trancas del artista. Nelson Velardes Lay, soy artista plástico de acá de la provincia de Tucumán, de la ciudad de Trancas. Me dedico a las artes plásticas, soy estudiante actualmente de la licenciatura en artes plásticas, a punto ya de recibirme, y me dedico a eso, al arte, al trabajo en el arte. Actualmente yo me baso principalmente en mis emociones, en lo que está pasando en mi vida, en lo que me circunda y cuál es el mensaje que yo quiero dar como artista a la posteridad. Porque nosotros estamos creando, pero esta obra va a quedar. Yo ya voy a dejar de existir, pero la obra queda. Hay momentos en nuestra vida que nosotros queremos retratar un momento clave, es por eso que sacamos una fotografía, en un momento que nos casamos es por eso que se lleva a escribir, o un poeta lleva palabras en poesías y en versos sus emociones o su sentir. En mi caso particular hay pulsiones que me llevan a crear, que están presentes, y una de ellas es esta cuestión del fino hilo entre la vida y la muerte, entre el sexo y el erotismo, entre el cuerpo y el respeto hacia el cuerpo, me llevan a crear. Por eso que hay un último encuentro que tuve con esta situación, fue con mi abuelo particularmente. Mi abuelo me sirvió de modelo y sin saber yo que era su última etapa en este mundo. Por eso que lo llevé a graficar y a llevar en el lienzo. Él vio esta pintura y sintió
su presencia en ese cuadro, y bueno, yo fui motivado al verlo, al disfrutarlo, al estar con él, al sentir eso que estaba pasando, y bueno, se creó una obra que quedó acá y él se fue. Y mi abuelo en mi vida fue muy importante, por eso lo llegué a graficar. Muchos años de formación en mi carrera estuvieron acompañados por su presencia. Él fue la figura paterna que me dio el acompañamiento en mi niñez, es la figura que yo tengo como referente, entonces era muy grato pintarlo, al igual que con mi abuela. O sea, ellos dos fueron los pilares fundamentales en mi vida, y hoy me veo solo en este mundo, con mi mamá obviamente, pero me veo solo y con la ausencia de mis abuelos. Entonces, al ver esta obra me causa muchas emociones, y ya no como creador, sino como espectador. Entonces uno no entiende el proceso artístico, uno no entiende lo que está haciendo en ese momento, porque más allá de la formación que tengamos, más allá del cálculo que podamos tener sobre el color, sobre la forma o sobre el dibujo, hay algo que no controlamos, que es el sentimiento, y es la pulsión, y es el subconsciente. Tenemos la duda, tenemos el miedo, tenemos la certeza, tenemos un montón de emociones que nos invaden, tenemos el enojo, podemos estar enamorados, enojados, peleados, disgustados, decepcionados. En mi caso, me movilizan cosas muy fuertes, las pulsiones son las primeras motivadoras de mi obra, los sentimientos, aquello oculto que muchas veces uno no habla, pero por medio del arte podemos expresarlo. Entonces muchas veces no necesitamos palabras para graficar o melodías, sino que el hecho de pintar en nuestro lenguaje simboliza mucho más. Y mi sueño más grande es que el mensaje quede, que la obra quede, porque nosotros somos un conector como artistas, como personajes en el mundo del arte. La obra queda implantada en el espacio como signo, colgada en paredes, escondida en roperos, arrojadas al vacío, adaptadas a los medios digitales, se toman alegorías de las mismas por medio de la lectura o distintos sistemas. Hay obras de artistas que están en billetes y así. El arte siempre supo acomodarse a la época y adaptarse. Entonces mi deseo es servir al arte y que mi obra y que la obra tome repercusión y llegue a quien la necesite. Mi obra está cargada de mi esencia, está cargada de mi formación en la universidad, en mis talleres, está cargada de mi vocación por el arte y mi situación de adoptar a la figuración como un sistema, y está cargada de ese deseo de crear. Se debe tomar en serio al arte como un lenguaje y debemos adaptarnos también al artista, a su modo de crear. Entonces es necesario creer que nosotros, por medio de esto que está a mis espaldas y está en mis manos, que me lo dieron mis profesores y mi vida, se puede vivir. Entonces es necesario también que el sistema se adapte a ello y dé más posibilidades a los artistas que viven en los epicentros como San Miguel de Tucumán o el Gran Buenos Aires, pero también así a los que están en este espacio como yo, que seguimos en trancas, con el hecho de dar a nuestro pueblo lo que recibimos y apostar desde nuestro interior hacia todo el país o a donde llegue la obra. Y el arte se transformó en todo. El arte hoy en día me da de comer, el arte me da tranquilidad, el arte ocupa en mi vida, más allá de lo lúdico y en el ambiente profesional, mi mundo.
La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán inició trabajos de recuperación de hectáreas del bosque nativo en el área natural protegida Parque Provincial La Florida, que había sido afectado, por supuesto, por la actividad humana, y de esta manera entonces plantando árboles autóctonos de la zona, procurando recuperar lo que fue. En una primera etapa se busca justamente esta recuperación de aproximadamente 2 hectáreas del bosque, y todas las especies de árboles fueron producidas en el vivero La Florida. Juan Carlos Parajón y Rodrigo Ordóñez nos cuentan más sobre este proyecto. Este vivero tiene distintas funciones para complementar con ciertos requerimientos de las leyes que tenemos en la provincia y en el país. Entonces producimos árboles para complementar la ley de promoción forestal, donde los árboles que se utilizan son con fines maderables productivos, como especies exóticas como eucaliptus, álamo o pino, y dentro de las nativas de uso forestal que más utiliza Tucumán está el cedro y el algarrobo para la zona semiárida. Se producen árboles para restitución de bosque nativo como el apacho rosado, pacará, cedros, nogales, todo lo que involucra la selva de yunga, y también algarrobo para la zona semiárida y algunas otras especies. Y también se hacen árboles para el arbolado urbano de la provincia. Si son árboles tropicales, nuestros de acá se siembran normalmente porque están dadas las condiciones ambientales para que nazca, y en caso que sean árboles de zona fría se hace una camarización para que adquiera la temperatura, las horas de frío que necesita la semilla para la germinación. Bueno, yo creo que es muy importante para la provincia, tanto para el sector productivo como la disponibilidad de árboles para la restitución de bosque nativo donde ha sido alterado, ya que tenemos una ley que obliga a la restitución de bosque nativo, por ejemplo, cuando hay un desmonte ilegal. Entonces, disponer ya de los árboles en la provincia es porque tengamos en cuenta que tener un árbol nativo crecido lleva mínimo 3 años. Entonces no es algo que se pueda hacer inmediatamente, hay que tenerlo en stock, irlo cultivando y haciéndolo crecer en el tiempo hasta que estén disponibles para ser implantados donde se requiera. La Dirección de Flora y Fauna tiene dentro de sus objetivos la restitución del bosque nativo en zonas donde han sido alteradas. Acá en esta misma reserva provincial, en la parte límite, tenemos alteraciones que han sido utilizadas para cultivo, y ahí se está haciendo ensayo de restitución del bosque nativo para recuperar la selva. Lo importante en los procesos de restauración, más que la plantación en sí del árbol, que eso te diría es el inicio, es todo el proceso que viene después, que es el acompañamiento y lograr que ese esfuerzo de deforestación termine en lo que realmente queremos, que es un bosque nativo. Entonces hay distintas instancias. Primero, como te decía, la selección de especies. ¿Qué especies voy a poner acá que representen a lo que antes había, que era un bosque nativo? Segundo, ¿cómo la distribuís? Hay muchas técnicas, bosquete, faja, en fin. Y después, una vez que lo plantas, hay que hacer un seguimiento de la plantación, porque esto no es una ciencia exacta, es naturaleza. Hay pérdidas, pérdidas por plagas, pérdidas porque la planta no era viable, entonces vas haciendo un seguimiento de esa plantación. Y esto es lo que marca la diferencia, por ejemplo, una forestación, que por ahí es más una cuestión de paisajismo urbano, donde, bueno, no es tanto el esfuerzo que uno invierte y por ahí el seguimiento es mucho menor. La restauración es algo mucho más planificado. Normalmente los viveros, en general,
producen especies con interés comercial o interés urbanístico, paisajístico. Y muchas veces las especies que vos necesitas en un proceso de restauración no cumplen esos requisitos. Entonces generalmente no hay en el mercado cómo conseguir. Bueno, esa es una de las funciones clave de este vivero. Producir especies para este tipo de fines que no se consiguen habitualmente en el mercado porque no tienen una salida comercial. Probablemente hoy lo que la gente asocia más al bosque es al tema del cambio climático y al tema del carbono. Bueno, lo que hacen estos bosques es tomar ese carbono de la atmósfera y transformarlo en biomasa, en madera, en hojas. Ese es un primer servicio muy importante, porque de alguna manera los bosques y estos ecosistemas forestales lo que hacen es contribuir a disminuir la carga de gases de efecto invernadero, con lo cual están de alguna manera ayudando o contribuyendo a mitigar ese efecto invernadero que produce el cambio climático. Pero los bosques contribuyen en procesos de captura de agua, ¿no? Vos imaginate una geografía como Tucumán, que es gran parte de montaña. Todas las precipitaciones, gracias a esa cobertura vegetal, esa cobertura de bosque que actúa como una esponja, permite que el agua llegue con menos velocidad al suelo y se pueda infiltrar. Y la función de captura es importante porque esa agua después se va liberando lentamente y es la que contribuye con todo lo que es el sector productivo e incluso el agua para consumo humano. Y por supuesto el hecho de que estos bosques son un reservorio de biodiversidad. No hay solamente árboles acá, hay infinidad de seres vivos. En la provincia sí, te diría que es un vivero, te diría uno de los viveros, si no el más importante. No tanto por la capacidad de producción, que hay otros viveros que también la tienen, sino por esto que te digo, que es un vivero que se focaliza no solamente en especies con una demanda, con un fin comercial, sino especies que por ahí nadie las requiere y nadie las haría si no es la misma provincia, que son estas especies que usamos, como decía Carlos, para el arbolado urbano en algunos casos o para específicamente proyectos de restauración. Momento de la despedida, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Nuestro Instagram, @Tucumán200 y nuestro canal de YouTube, TUC 200 años de historia. Gracias al Hotel Embajador y gracias a ustedes también, por supuesto, por acompañarnos cada semana. Hasta la próxima. Chao. Eran aires nuevos que empezaban a soplar, hasta el cielo azul los quería acompañar. Nuestros delegados con coraje habían formado el primer Congreso Nacional. Nuestros delegados con coraje habían formado el primer Congreso Nacional.